Hola amigos de Políticas sin Pasiones. Hoy vamos a discutir un tema de mucha relevancia y de mucha importancia. ¿Puede Maduro mantenerse en la presidencia después de cometer un fraude? Vamos a analizarlos. Máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana y vamos a ganar. Por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre a ganar. Después de haber creado en la Constitución un poder electoral con el rango del resto de los poderes del Estado, el chavismo ha hecho de las elecciones un mecanismo a través del cual perpetuarse en el poder. Y para ello han empleado cantidad de mecanismos. El fraude más reciente con respecto a la presidencia en Venezuela fue el adelanto de la fecha de las elecciones por allá por el año 2018 para encontrar descolocada a la oposición venezolana, para crear una sensación de que no importara lo que se hiciera, ellos iban a mantenerse en el poder. Y es así como Maduro y sus capitostes celebran un proceso electoral que no es reconocido por la mayor parte del mundo libre y que lleva, por supuesto, como era de esperarse y como seguramente Maduro y sus cómplices sabían, a la aplicación de una serie de sanciones que a la postre terminaron generando gran cantidad de problemas para la población venezolana, porque en todo caso esas sanciones no terminaron siendo un problema para quienes ostentan y manejan el poder en nuestro país. En el análisis de este asunto tenemos que comenzar por ver cuáles son las debilidades internas que confronta a Maduro en este momento. Todas las encuestas muestran una popularidad extremadamente baja. Quien más le atribuye alguna popularidad lo ubica alrededor del 25%. Eso quiere decir que estamos en una situación donde indudablemente Maduro ha perdido el favor popular y en este momento se encuentra sin capacidad de prometer, sin capacidad de que diga algo y la gente le crea, la gente confíe en su promesa. Eso evidentemente se ha traducido en unas manifestaciones impresionantes alrededor de la opción de la oposición, unas manifestaciones lideradas por María Corina Machado, que concitan gran cantidad de personas en distintos pueblos, en distintos estados, y eso por supuesto está generando un efecto de bola de nieve de apoyo a la candidatura opositora del doctor Edmundo González Urrutia. Esto evidentemente es algo que preocupa al régimen, pero que sin embargo no lo desvía, no lo aparta de lo que es su deseo de apelar, si es necesario, a todos los mecanismos fraudulentos que estén en sus manos para mantenerse en el poder. Sin embargo, nos toca preguntarnos si Maduro contará para este tipo de aventuras con el apoyo militar. Sin duda, el ministro de la Defensa, un político uniformado, una persona que seguramente tiene su carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, tratará de hacer lo imposible para que Maduro se mantenga en el poder. Hace rato que la lealtad de este señor no está con el ejército, no está con las Fuerzas Armadas, no está con el país, sino que es una voluntad sesgada, una voluntad, una lealtad entregada
al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y eso, por supuesto, nos pone a preguntarnos qué pasa con el resto del alto mando militar. Pero lo que sí es seguro, y de eso hay mediciones, es que hay un descontento muy grande en los niveles medios y bajos de la estructura militar. Unos salarios muy pobres, unas prestaciones desde el punto de vista de asistencia médica, desde el punto de vista de caja de ahorro, desde el punto de vista de lo que antes disfrutaba un militar en Venezuela, eso está totalmente desaparecido y el descontento en el sector militar es muy similar al descontento que encontramos en el resto de la población. De ahí que una aventura fraudulenta puede quedarse girando en el vacío sin contar con el apoyo del sector militar. Es evidente que para esta aventura Maduro cuenta con una serie de complicidades. Para ello se nombró un Consejo Nacional Electoral cuyo presidente es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recuerden que la independencia política no se adquiere por renunciar a un político, a un partido político. Es decir, no se pierde porque hoy me nombraron presidente del Consejo Nacional Electoral y yo voy y presento una carta de renuncia al partido al cual pertenecía. Eso no es independencia política. Sabemos muy bien que el presidente del Consejo Nacional Electoral transitó de Acción Democrática al Movimiento Quinta República y de ahí al Partido Socialista Unido de Venezuela, donde ha ocupado cargos de diputado, ha sido contralor, ha sido ahora presidente del Consejo Nacional Electoral sin que se le conozcan atributos académicos para el desempeño de ese cargo. Ese cargo lo desempeña simplemente porque es un hombre de confianza del señor Maduro. Entonces ahí comienzan las complicidades. Por supuesto, otras estructuras que se han dedicado, por ejemplo, el señor Cabello, a querer labrar la narrativa de que el día 28 de julio la oposición va a cantar fraude. Con eso quieren introducir en la mente de las personas esa sensación de que ellos van a ganar, de que van a ganar de la forma que sea, y por supuesto eso hace que algunas personas se pierdan la motivación, piensen que no hay nada que hacer en contra de esta gente. La estructura de la campaña de Maduro, el discurso que gira alrededor de la campaña de Maduro, no deja de lado la posibilidad de que quieran hacerse con el coroto un arrebato a los Jalisco y cantar una victoria. Sin embargo, yo eso lo veo bastante difícil. También es cierto que muchas personalidades a nivel internacional, inclusive analistas políticos importantes en Venezuela, hablan de que Maduro se alzará con el triunfo el día 28 de julio porque controla las instituciones, porque controla el ejército, porque controla el Consejo Nacional Electoral, controla el Tribunal Supremo de Justicia y que con esos recursos él el 28 de julio será proclamado presidente. Quienes mantienen esta tesis evidentemente no conocen los intrínculos de cómo se maneja el proceso electoral, desconocen que la oposición, por lo menos en principio, tiene el derecho de participar como testigos en las diferentes mesas, que se está haciendo un trabajo importante por tener testigos entrenados en cada una de las mesas electorales a lo largo y ancho del país, que varios colegios de abogados en Venezuela se han puesto a la disposición para servir como observadores en este proceso electoral. Todavía no está descartada la observación internacional, por ejemplo, del Centro Carter o de la ONU. Inclusive no está totalmente descartado que haya una participación
por parte de la Unión Europea. Sin embargo, Colombia y Brasil han anunciado que no enviarán observadores al proceso. Y eso es una mala noticia para el régimen, porque eso quiere decir que no hay del lado de Maduro, del señor Lula y del señor Petro, la confianza en que Maduro se va a comportar ese día del proceso electoral. Hemos sabido a través de una declaración de Itamaraty que Lula llamó al señor Maduro y le pidió que se retomara la senda del acuerdo de Barbados. Esto es muy importante para el desarrollo del proceso electoral. Esto es muy importante para que Venezuela pueda entrar en un proceso de transición pacífico. El arrebato es una mala noticia para el país y no solamente para el país, sino para los que arrebaten la voluntad popular, ese deseo de cambio que fervorosamente se nota en las calles y que también se refleja en la mayoría de las encuestas que podemos leer en el país. Un arrebato electoral tendría evidentemente serias consecuencias para los venezolanos, porque lo que se busca Maduro con la implantación de un fraude son nuevas sanciones, sanciones esta vez más severas. Y ellos saben, Maduro, Rodríguez, Cabello, que esas, Padrino, que esas sanciones no nos afectan a ellos porque ellos están bien, ellos tienen recursos y tienen manera de traer lo que necesitan y hacer lo que quieren para tener esa calidad de vida de oligarcas que disfrutan. Quienes van a sufrir nuevas sanciones pedidas a gritos por Maduro si comete un fraude va a ser la población venezolana y eso es un factor adicional que opera contra la estabilidad de un régimen que pretenda el 28 de julio pasar por encima de la soberanía popular, pasar por encima de la voluntad de un pueblo que está claramente comprometido con el cambio. Ahora, ¿cómo reaccionaría el pueblo ante una situación como la que estamos viendo? Bueno, la frustración de expectativas es un asunto que eh, tiene dificultades para predecir el comportamiento popular. La última vez que vimos una frustración de expectativas se produjo el Caracazo. Caracazo fue el producto, según algunos analistas políticos, y yo comparto esa hipótesis, un proceso de frustración, de expectativa, de esa Venezuela saudita que iba a volver con Carlos Andrés Pérez. Entramos en un asunto donde la gente vio que íbamos hacia la aplicación de una serie de medidas económicas restrictivas, una serie de medidas económicas que lejos de eh, ir apuntando desde la perspectiva de la población a la solución de los problemas, más bien venía a acentuarlas. Eh, lo que pase después de un arrebato será evidentemente de responsabilidad del señor Maduro y entra nuevamente la pregunta de qué van a hacer las fuerzas represivas del régimen en caso de que hayan estallidos populares en distintas ciudades del país. ¿Están preparados para reprimir? ¿Van a seguir violando derechos humanos? ¿Van a seguir abultando el expediente que ya tienen abierto ante la Corte Penal Internacional? Veremos. Bueno, sin duda alguna, aunque Maduro pudiera intentar cometer un fraude, es claro que las debilidades internas operan en su contra. Debilidades en términos de popularidad, debilidades en términos de apoyo del sector militar, de reconocimiento internacional, pintan un panorama bastante eh, oscuro para quien quiera que pueda querer cometer un fraude el día 28 de julio. Es así que esta especie de alineación planetaria se conjura en contra de un fraude y
llama a que desde ya el chauvaurismo se vaya preparando para una transición pacífica a un nuevo gobierno y indudablemente a una reentrada de Venezuela en el mundo democrático. Eh, Quiero darles las gracias por haberme escuchado. Espero que puedan compartir este video con otras personas que quieran participar de esta discusión. Les invito a seguirme, darle like al video y acompañarme en una próxima oportunidad en otra entrega de Política sin Pasiones. Hasta la vista.